Y quiero decirle que estas palabras, estas enseñanzas, yo a veces las digo muy parecido a como yo la entendí y como yo me la enseñaron a mí y como yo la absorbí. Y a mí me ha dado un resultado porque se me abrió la conciencia y ahora puedo tolerar más a mi prójimo, puedo tener más empatía y ahora entiendo el compromiso que yo tengo de ir transformándome día a día. Entonces eso es que quiero pasárselo, pero lo vamos a desmenuzar. Pues ahora sí, empezamos. Esperamos que el Señor tome mi boca y que todo lo que yo diga, ustedes van a recibir lo que es provechoso para su espíritu. Lo demás, el Señor lo va a descartar en el nombre poderoso de Jesús. Ok, miren, empezamos. No, voy a repetir el versículo que dijo nuestro pastor al principio. Vamos a empezar con Génesis 2:7. Oigan lo que dice Génesis 2:7, recordatorio. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. En algunas traducciones dice alma viviente. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Aquí nosotros podemos ver tres cositas bastante importantes que formó el hombre del polvo. Había un ser, un muñeco, como ustedes lo quieran poner, ya hecho, ya formado. Tenía todo, ya estaba formado y tenía todo y estaba aquí en la tierra. Pero ¿qué pasó? Ya tenemos la fase 1. Ese muñeco, o como ustedes quieran llamarle, que a veces le dicen el goof, pero es el muñeco, pero está todo ya en ese muñeco. Entonces, ¿qué pasó ahí? Él sopló, ¿qué? Aliento de vida. ¿Y qué hizo ese aliento de vida? Como un trabalengua. El aliento de vida, ¿qué hizo con ese aliento de vida? Lo convirtió a ese muñeco en ser viviente, en un alma viviente. ¿Qué quiere decir alma? El alma es, que ya no lo sabemos de memoria, están las emociones, está todo nuestro deseo, está todo. Entonces, ¿qué hizo? Y viviente, ¿qué es? Oigan lo que es viviente. Viene de la palabra hay en hebreo. Es vida superior o la vida de más arriba. Es crear, porque casi es crearlo, porque te da una vida, le da vida. Hasta ahí estamos claros. Entonces, ¿qué pasó? Eso cuando en ese goof, en ese muñeco, salió ese aliento de vida, creó un alma que vive, que ya puede vivir. Y se convirtió en lo más espectacular que Dios creó. Pero ustedes saben por qué es. Porque era el único ser que ese soplo de vida lo convirtió en algo viviente. Le abrió una capacidad potencialmente que podía conectarse con un mundo que no se veía. Porque fíjense, ese era el único ser que él había creado que podía tener contacto con el mundo físico y con el mundo que no se veía. El único. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando nosotros vemos atrás que creó los animales, fue igual. Y creó Dios los animales y tenían, y después que describe todo, dice, y vio que era bueno. ¿Qué le faltó? Lo único que le faltó fue ese soplo de vida. Eso que lo hacía vivir. Eso que si tú lo traduces es algo que te da la capacidad de poder conectarte con un ser superior, conectarte con un mundo que tú no ves. Entonces la diferencia que tenemos entre animal y un humano es que los animales nada más ven el mundo físico. Tienen sus emociones, sus sentimientos, quizás lo pueden ver, pero no tienen conciencia de lo que está pasando. Pero el humano se diferencia del animal, de la bestia,
¿Por qué? Porque tiene la capacidad, le pusieron ese aliento adentro para que tuviera potencialmente, puedan conectarse con otro mundo, lo que nosotros le decimos, el mundo espiritual. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, podemos decir que el soplo de vida es la capacidad que nos entregó el Señor para nosotros poder conocer un plano diferente, podernos comunicar con una entidad superior y con un mundo que no podemos ver físicamente, y eso es lo que nos diferencia. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Ahí entra la definición de albedrío. Ese albedrío que nosotros hablamos tanto es que cuando nosotros vemos la realidad de aquí del físico, nosotros tenemos dos opciones: filtrarla por el filtro que solamente ve lo físico, lo que tú estás viendo, o tú puedes tu realidad filtrarla o analizarla por un mundo que, aunque tú no lo conoces, tú tienes acceso a eso. Y los únicos que podemos tener eso somos los humanos. ¿Por qué? Porque los animales solamente tienen la capacidad de ver el físico. O sea, de ser consciente del físico. ¿Está bien? Entonces ahí podemos decir que entra una de las definiciones de lo que es el libre albedrío. Nosotros tenemos el albedrío de saber por qué filtro nosotros vamos a tomar esa realidad que vivimos y vemos aquí abajo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? En la Biblia hay muchos historias, muchos versículos que nos hablan de que muchos humanos, aunque tienen el soplo de vida, ellos se comportan como animales. Y le llaman literalmente animales bestias, que quiere decir que no abren esa capacidad que tienen para filtrar la realidad, solamente la filtran por lo físico. No abren esa capacidad para también analizarla en un mundo que no, aunque no lo vean, tienen la capacidad de saber y ver planos de ese mundo. Entonces, ¿qué pasa? Miren, en Salmo 73, le voy a dar el recordatorio, todo el mundo se va a acordar de Asaf. Asaf era uno de los levitas de David. El tipo era el líder. Y él, en el Salmo 73, para hacerlo breve, él en una dice: hermano, yo estoy aquí y yo me fajo. Yo soy el primero que llego. O sea, lo estoy parafraseando, claro está. Yo soy el primero que llego. Yo soy el que me rompo aquí. Yo soy, y yo me la busco. Yo tengo que aguantar a Daniel, yo tengo que aguantar a Leudy, yo tengo que aguantar a Patricia, que tengo que llegar puntual. Yo tengo que venir a los ensayos. Yo tengo muchas cosas encima, he sido bueno, no he fallado delante de Dios. Y cuando yo salgo, yo veo unos benditos charlatanes que están bien, tienen casa nueva, lo estoy parafraseando a realidad desde aquí. Tienen casa nueva, no tienen deuda, gastan, se van de viaje. ¿Qué es eso? Y dice uno que él dice, en su contexto, él dice: oh Dios mío, miren, aquí yo lo tengo. En vano he lavado yo mi alma, por poco se deslizan mis pies, sentí envidia. Él reconoció la emoción. Y he lavado yo mi ropa, si la he limpiado en purificación en vano. Dice, todo lo que yo estoy haciendo es en vano. Todo lo que yo estoy haciendo es en vano. Pero en una, él empezó a analizar y él estaba viendo todo por el filtro físico. Él no le dio apertura a ese soplo, a ver su situación en otro escenario. Pero en una él dice: espérate. Él, en su libre albedrío, dijo: espérate. Déjame abrir el otro filtro mío. Y dice: me metí en el santuario. Y miren lo que dice Salmo 73, 21. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan
torpe era yo que no entendía. Era como que bestia delante de Dios. El que ve las cosas con un solo filtro, vamos a ponerle el nombre, somos bestias, somos animales. Así es, o sea, sin ofender a nadie, esa es la definición. Entonces, ahí podemos ver, su primer análisis era totalmente físico. Luego, él entró en sí, dijo, voy a abrir en mi libre albedrío la otra opción que hay. Y después él dijo, no, espérate, no es así, yo no es en vano. Y empezó a ver los planos de allá arriba y dijo, yo tengo un Dios. Y si yo estoy haciendo eso, yo voy a tener mis consecuencias buenas. En mi momento, yo voy a tener esto. Y empezó a analizar por qué él estaba haciendo lo correcto. En otro podemos ver en Job 18:3, donde quiero es llevarlo a ustedes que bíblicamente el que no abre esa compuerta de la otra opción se convierte en animal aún siendo humano. ¿Por qué? Porque todos los humanos, todos tienen ese soplo y tienen el potencial y la capacidad para ver planos de otro mundo que nosotros le llamamos espiritual. Tenemos la capacidad de conectarnos con un ser supremo. Todos los humanos que han pasado por esta tierra. Otro ejemplo, Job 18:3 nos dice, él en ese punto, él nada más estaba viendo todo lo físico. ¿Y por qué se me murió con mis hijos? ¿Por qué perdí todos mis negocios? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué? Él ahí, y cuando termina de ver todo el lío, pero nada más físicamente, dice Job 18:3, ¿por qué somos tenidos por bestias y vuestros ojos somos viles? Él entendió. Él estaba diciendo, ¿por qué yo estoy tomado como bestia? Claro, hermano, usted estaba siendo un animal porque usted estaba analizando todo solamente por un filtro. Entonces ahí nosotros podemos ver en muchos. En el último que le voy a poner es Pedro. Pedro a mí me encanta. Pedro aquí, él, cuando uno ve segunda de Pedro, él dice, él estaba regado. Él tenía una desesperación porque él veía que todo el mundo lo que hacía era hacer decir falsa doctrina, la mala doctrina. Y él en una dijo, miren, espérense, dejen de estar oyéndolo a ellos porque ellos ni saben lo que están haciendo. Ellos de verdad no saben. Entonces por ahí dice, en segunda de Pedro 2:12, después que él analizó, dijo, dejen de estar oyendo a esa gente ni sabe lo que están hablando, no entienden nada del otro mundo. Y dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, ¿cómo qué? Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Si tú no abres esa compuerta que te da acceso a los planos divinos, tú, siendo humano, eres catalogado en el mundo espiritual como un animal. Pilato, el momento de Pilato, cualquiera que veía y no conocía los planos divinos, tú podías juzgar, como muchas veces nos juzgan a nosotros. Pero Pilato sí que es injusto. Pero Pilato se volvió loco. Pilato. Pero es que tú para analizar, para juzgar, tú tienes que tener la compuerta abierta. ¿Por qué? Porque nuestras realidades son solamente escenas de una verdad, de una historia verdadera. Tus realidades simplemente son escenas. Y para tú entender algunas escenas, tienes que ver algunos de los planos, por lo menos el capítulo entero. Aunque no te digan la historia entera, por lo menos el capítulo entero, para entender una escena, tú tienes que verlo. Y quien no veía la historia completa, cuando veía la realidad de Pilato, se podía convertir en un animal. Y el único que no fue un animal ahí fue Jesucristo. Que le dijo, espérate, cariño, no es así. Tú no me estás haciendo nada porque tú tienes poder ni nada. Esto es una realidad, esto es una escena. La historia dice que esto yo tenía que pasarlo y que te iban a dar a ti potestad para hacerlo. O sea, yo estoy claro de eso. ¿Pero por qué?
Porque él tenía esa compuerta abierta. Él tenía el contacto y todos esos planos divinos a él se le fueron revelados. Entonces, lo que está pasando cuando la gente no tiene esos intelectos divinos, que también se le dice a ese aliento de vida, activados, ¿qué pasa? Nos volvemos irracionales. ¿Por qué? Porque no entendemos nada más de lo que está pasando aquí abajo. Y eso me hace sentido cuando tú ves muchas personas que tú dices, pero ¿cómo no van a entender que son unos locos? Son unos animales irracionales. Y de ahí es que usted ve que se levanta ese espíritu en competir, se levantan las zancadillas, se levanta todo. ¿Ustedes saben por qué? Porque el animal nada más ve amigo, enemigo, presa, no presa. Mi realidad, la única realidad que yo tengo es la de aquí abajo. Yo voy a defender mi territorio aunque te tenga que volar encima, porque yo estoy defendiendo territorio aquí abajo. ¿Por qué? Porque tengo una mente irracional, animal. ¿Por qué? Porque no le he abierto y no he visto la historia verdadera, ni he visto la parte de los planos divinos. Entonces, ¿qué pasa cuando en esa realidad nosotros abrimos esa compuerta? Nosotros empezamos a tener contacto. Un ejemplo buenísimo es David. Señores, ¿ustedes no se acuerdan cuando David, el hijo, le hizo un golpe de estado, literal, a Absalón? Fue un golpe de estado que le dio. Cuando él estaba saliendo, le empezaron, él era el rey todavía, tenía la vestidura del rey, y él saliendo, le empezaron a maldecir y echar polvo. Ustedes se pueden imaginar a David. Ustedes saben que David se transformó, pero David, y con todos esos jefes de ejército que tenían, que nada más había que decirle para cortar el brazo y todo. Y empezó uno de su ejército, y tú no me dejas decir de ese perro muerto que a maldecirte. Y empezó a enchincharlo. Ahí él no reaccionó. Él dijo, espérate. Y él usó ese albedrío, él usó ese espíritu de vida y se conectó. Dijo, espérate, no es solamente lo que yo estoy viendo. Mira, algo va a pasar. Si él es el rey, mira, nadie lo va a quitar. Y si soy yo que me voy a quedar como rey, él está perdiendo su tiempo. Él filtró su realidad con las dos opciones. Él no reaccionó, él accionó, él se sentó y dijo, espérate, hizo contacto con el plan divino, los planos divinos, y dijo, espérate, que hay un Dios que controla todo. Si él permitió eso, por algo fue. Otro, por ejemplo, podemos decir el de José. Señores, José, cuando tuvo a sus hermanos enfrente, él filtró su realidad y él abrió esa compuerta. Miren, la abrió así. Porque el tipo dijo, miren, yo entendí todo. Es como que él le abrieron los planos y dijo, no, suelten eso, ya yo entendí, es que yo tenía que pasar eso. Solamente él pudo hacer eso con esa compuerta abierta, poniendo activo eso, lo que se le llama ese aliento de vida. Entonces, ¿qué más pasa? Otro podemos decir Jesús. Jesús sería el colmo, ya decirlo. Él es el ejemplo vivo. Pero una partecita muy facilita es cuando él dice, se van a dispersar como ovejas, me van a dejar solo. Él vio una realidad. Y eso era una realidad inminente que le dolía, no le dolía. Pero ahí mismito se le abrieron. Él conectó con una realidad divina. Dijo, pero no estoy solo. Y al juntar esas dos cosas, él pudo sobrepasar y vivir la escena que él tenía que vivir esa realidad que tenía que vivir. Entonces, todos nosotros, el key está en que nosotros tenemos esa opción. Nosotros tenemos, todo ser humano puede filtrar. Pero ¿qué pasa? Hay algo mucho mejor. Cuando Pablo empezó a hablar y Pablo dijo, vamos a ver qué es lo que le pasa a la gente que se vincula con Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? Oigan, qué interesante él dice. En 1 de Corintios 15,
45-46, oigan esto, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. ¿Por qué? Porque recibió el espíritu, el soplo, y se hizo un ser vivo, un alma que vive, que tiene conexión con la capacidad de conectarse con su ser supremo. Pero dice, pero el postrer Adán, ¿quién es ese? Jesucristo. Él es espíritu vivificante. ¡Ay! La nueva viviente. Nos transformamos en Jesucristo en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Ya lo vimos? Tú reaccionas primero como un animal. Y luego, si tú abres la compuerta, vas a actuar como espíritu. Entonces lo que dice, antes de Cristo, trabajábamos con un alma viviente porque teníamos el soplo, teníamos esa capacidad de saber que hay un Dios y que tiene todo bajo control. Y recibir ciertos planos a través de los profetas, a través de todo, y teníamos como ciertos planitos. Ahora la cosa cambia. Nosotros en Cristo somos espíritu vivificante. Pasamos de alma viviente a espíritu vivificante. Entonces, ¿qué es vivificante? Es uno que vivifica, que reanima, que renueva, uno que conforta, uno que da vida a una cosa inherente. Entonces, el alma viviente significa que nosotros teníamos la capacidad de ver lo físico y traer cosas y compararlo y entenderlo a través de cierta información que teníamos del plano espiritual. Pero espíritu vivificante va más allá. Con ese espíritu vivificante, tú no solo vas a tener planos, tú vas a tener planos actualizados. Si tú tienes una realidad ahora mismo, te van a decir ahora mismo actualizado qué es lo que está pasando ahora mismo. Te van a dar un poder que tú vas a tener, aunque tu alma, tus deseos no quieran, ese poder te va a hacer hacerlo. Te van a dar las herramientas, te va a dar todo, y aparte de todo eso, te van a dar el poder para tú poder darle vida a otro. Como que nos dieron unos cables de yompeo. Aparte de eso, el kit venía con un cable de yompeo. Para que toda la gente y todos esos carros que se han quedado en el camino, nosotros pudiéramos recibir directamente con información actualizada, con contacto tú a tú. Y aparte de eso, el plus es que nos dieron esos cables para nosotros yompear a muchos. Entonces, ¿qué pasa con eso? En Juan 10:10 está algo muy interesante. Él dice, el ladrón no viene sino para ¿qué? Hurtar, matar y destruir. ¿Pero qué? ¿A qué vino Jesucristo? El que nos va a dar ese espíritu vivificante. ¿A qué viene? A darnos vida en abundancia. ¿Abundancia qué es? Eperizón en griego, y dice excesivamente, intensamente, altamente, más allá de la medida. Oigan lo que es. Él dice, yo te voy a dar una vida, yo te tengo que ampliar la vida para que tú la tengas más abundante. ¿Y cómo se hace eso? Abriéndote el conocimiento. Tú tienes que entender más lo que pasa allá arriba para que tú puedas vivir aquí abajo una vida abundante, una vida que sea más allá del límite, solamente estándote ese conocimiento, dándote la oportunidad que tú abras y entiendas y veas a momento real de lo que está pasando ahí arriba. Que sea algo que tú tengas la realidad de aquí y la realidad de allá a la par. Entonces, por eso es que yo necesito traerte un espíritu vivificante para que tú puedas vivir esa vida en abundancia, que de la única manera es ensanchando esa conciencia tuya de qué hay en ese mundo donde yo vivo, de quién yo soy. Y no solamente eso, Él no solamente vino
a traer ese espíritu vivificante para que sea un simple soplo, es para que sea una presencia. ¿Por qué? Porque necesitaba que ya no es que veamos lo plano, es que ya conectemos con un mismo corazón del que maneja eso allá arriba. Entonces, a partir de ahí sí vamos a poder tener esa vida abundante. ¿Y qué pasa? Él dice, esa vida abundante, espíritu vivificado, se necesita accionar. Y por eso es muy notorio que él, antes de decirnos que era una vida abundante que venía a darnos a través de ese espíritu vivificante, ¿qué dice? Él nos aclara que el ladrón vino a ¿qué? A hurtar, matar y a destruir. El que quiere vida abundante y necesita empezar a vivir esta vida abundante, tiene que hacer lo contrario. Robar, ¿qué es robar? Quitarle a alguien lo que de él. Ustedes saben lo que hace un espíritu vivificante, lo contrario. Yo te vengo a dar algo que es mío, yo te lo doy. ¿Qué pasa? El matar, el espíritu vivificante no mata. ¿Qué es matar? Interrumpir tu ciclo. Lo contrario es que yo vengo a añadirte vida. Con lo que yo he recibido, con eso que yo he recibido, yo tengo unos cables que yo te voy a añadir vida. Y destruir, yo no te voy a destruir. ¿Destruir qué es? Acabar, desbaratar. Yo como espíritu vivificante tengo que construir, edificar. Tengo que construir con mi lengua, con lo que digo de mi prójimo, con todo lo que yo haga. Yo vine a construir. Entonces tengo que hacer, para tú tener un espíritu vivificante, ya tú tienes todo. ¿Por qué? Porque te han dado todas las herramientas, pero el espíritu vivificante acciona. Tiene que accionar. ¿Por qué? Porque para tú tener una vida abundante, tú tienes que empujar, tienes que ayudar, tienes que edificar, tienes que exhortar, tienes que corregir, tienes que ser guía. ¿Por qué? Porque si no, ese espíritu vivificante, tú no lo vas a poder hacer que se active en ti. Y me hace mucho sentido todas las enseñanzas de Jesucristo. Señores, Jesucristo se pasó aquí, dice, ¿tú quieres seguirme en pos de mí? ¿Qué hace? Amen a tus enemigos. Dice que yo ame a tus enemigos. Mi amor, ya yo te expliqué. Es que tus enemigos, tú tienes que entender, son ¿qué? Animales irracionales. Tú no puedes pretender esperar de alguien que solamente ve su estado físico, que no ha aprendido el bombillo. No puedes esperar nada de él. Tú tienes un perrito o algo, tú lo amas y lo quieres, pero tú sabes hasta dónde llega. Tú no pretendes llegar en la noche y que tu perrito se siente contigo, date buenos consejos. Pero es lo mismo. Entonces, él te está diciendo, claro que tú puedes amar a tus enemigos, porque ya yo te dije a ti, ¿en qué categoría están tus enemigos? Eso es así. Bendice a los que te maldicen. El que te maldice tiene cerrado esa compuerta. Él ve presa o no presa. Tú me vas a quitar lo que me digo, te maldigo. Yo no te voy a quitar. Entonces yo, si soy espíritu vivificante, yo tengo que actuar de otra manera. Porque si actúo igual que él, ¿qué yo voy a hacer? Un animalito. Entonces nosotros tenemos que irnos elevando, como vamos a ir ahora, como dice Pablo. Entonces, el espíritu viviente da vida en abundancia, tiene vida en abundancia, pero esa vida en abundancia requiere de accionar. Todo lo contrario, no vengo a robar, no vengo a matar, no vengo a destruir. Para que esa vida abundante se manifieste en mí, yo tengo que hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque el que tiene espíritu vivificante y vive una vida abundante tiene que modelar lo que está viendo en esos planos divinos. Porque si no, vas a ser igual al animal. Entonces no va a haber ninguna diferencia. ¿En qué estamos? ¿Cuál es el como un chiquichón? No hay nada. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros no tenemos competencia. No hay competencia. Tu hermano no es tu enemigo, tu competencia. Es una persona que tiene un espíritu, tiene una capacidad, una percepción
ve lo real, lo físico, no tiene otra capacidad. Entonces, aquí es que viene lo bueno. Nosotros todos lo sabemos, pero ahora vamos a entenderlo un poquito. Para activar esa vida abundante y ser ese espíritu vivificante, ¿quién tuvo que entrar? ¿Quién fue? Dígame a ver. El Espíritu Santo tuvo que hacer presencia. Llegué yo. Esto no es un soplo. Yo no te estoy abriendo una puertecita. Yo te estoy abriendo, yo te estoy enseñando todo lo que es el mundo. Y no solamente que te estoy enseñando los planos, yo personalmente, el que manejo eso, estoy aquí. O sea, imagínense tú, no fue una compuerta que se nos abrió, fue algo magistral. Entonces dice, en Juan 16:13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, ¿qué va a pasar? Los guiará toda verdad. Claro, vamos a tener todos los planes ahí, vamos a verlo todo, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga, ¿dónde? Allá arriba, y les hará saber qué habrá de venir. ¿No tiene actualizado? Eso es, cuidado, señor, entonces te dice, policía cerca ese niñito. O sea, es una cuestión de que te va a avisar, el GPS te avisa, accidente más próximo, así mismo. Él te va a, ¿por qué? Porque ahora tenemos esa información actualizada totalmente. Entonces, con eso nuevo, subimos de nivel. Ya no somos los vivientes, no. Nosotros somos ¿qué? Espíritu vivificado. En Juan 20, 19, 23. Juan 20, 19, 23 fue cuando Jesús resucitó. Él se le apareció a los apóstoles. Y miren lo que él dice. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró la mano y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, oigan lo que Jesús le dijo, otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló nuevamente y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y ahí dice, empezó a decirle qué van a hacer con ese espíritu, porque ya se van a convertir en espíritu vivificado. Le dice, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y quienes les retuvieran quienes les retuvieres, les son retenidos. Eso es otra cosa, se habla mucho, hay de mucho por donde cortar, pero donde queremos ahora es decirle que ahí él estaba ya advirtiendo, le estoy soplando, prepárense porque viene. Y con ese, ustedes van a tener un poder inigualable. Y cuando se concretizó eso, es en Hechos 2:1, que ya lo voy a leer porque hay que leerlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eso no fue un soplo. Ellos sintieron una presencia. O sea, bajó el que tenía que bajar. Y desde ese instante ya no eran almas vivientes, somos espíritu viviente, por todo lo mencionado. Y en 2 Corintios 3:18, así que todos nosotros con el rostro descubierto, ya está todo claro, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Señor, nosotros tenemos eso abierto, todo lo que se nos refleja a nosotros tenemos que reflejarlo más para adelante. Y el Espíritu del Señor, ¿qué va a pasar con ese Espíritu? Nos va a transformar de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir transformación?
metaforma, que es lo que nosotros le llamamos metamorfosis. ¿Y ustedes saben lo que es metamorfosis? Es cambiarme de algo que yo era, algo totalmente diferente. Dime, Moisés, si no estoy metamorfosis. Que le cuente a él en muchas áreas. Si no es una metamorfosis, ese tuvo que aguantar mucho. Entonces, que le cuente, es cambiar de una forma a algo totalmente diferente. Entonces, ¿por qué? Porque eso lo que hace es el espíritu vivificante. ¿Qué pasa? Hay una cosa buena en eso, que es que el que logra en ciertas áreas hacer esa transformación, usted nunca vuelve a ser la misma. Mire, usted nunca ha visto una mariposa que vuelva a ser gusano. ¿O la ha visto? ¿Usted ha visto un sapo que volvió a ser renacuajo? No. Si tuviera tata y me dijera, no, lindo. No. Cuando uno empieza a transformar, hay puntos que cuando ya tú rompes eso, no hay forma de volver atrás. Entonces, las almas vivientes, éramos almas vivientes, ¿verdad? Pero en Cristo, a través del Espíritu de Dios, nosotros nos convertimos en espíritu vivificados. ¿Hasta ahí claro? Pues ahora yo quiero que ustedes entiendan por qué, por dónde el Señor filtra todo eso, porque el Señor es perfecto y nuestro cuerpo es perfecto. Miren, Leudis está cansada de explicarnos nuestro cerebro. Derecho, izquierdo, ya. Ahorita tenemos que saberlo bien, por lo menos las mujeres. Pero, ¿qué pasa? En el lado izquierdo, ¿qué pasa en el lado izquierdo? En el lado izquierdo están todas las cosas aprendidas. Están todo lo que nos embotellamos para los exámenes, está los colores, todo lo que es racional, ¿verdad? Algo simple, porque no es nada para... Tanto nos acordamos de las direcciones, de todas las historias, todo lo que es lógico. Pero en el derecho está la intuición y está como la creatividad. Entonces yo quiero que ustedes óiganme bien lo que es intuición. Me tienen que agarrar lo que es intuición para poder entender lo que viene. Intuición es habilidad para conocer, para comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin la intervención de la razón. Entonces, cuando yo entiendo algo, y lo entiendo sin tener que razonar. Miren, con lo mío, a mí hay que aprender, decirme la cosa de Dios como con manzana, para yo poder entender. Cuando yo digo, ¡ay, eureka! Ya yo lo entendí. Es que ya, aunque no hay un raciocinio, yo no puedo explicarle con raciocinio, yo entiendo por qué Jesucristo vino por mí. Yo entiendo esa transacción magistral en el mundo espiritual que se hizo en la cruz del Calvario. Eso fue la intuición, porque por razonamiento, ponte a razonar eso con alguien, mire hermano, pero yo lo entendí. Tú lo entendiste, yo lo entendí, y por dónde que tú analizaste y entendiste eso, por la intuición, por tu lado derecho. El izquierdo necesita razonar, necesita comprobación y necesita todo. Entonces, ¿qué pasa? El Señor nos habla tan claro. La palabra de Dios, estos versículos que yo voy a usar, tienen muchas interpretaciones, pero donde nos compete es algo hermoso. El Señor nos dice, ustedes no se han visto, donde el Señor está, no hay espacio, no hay lugar, todo es infinito. Entonces no hay lado derecho ni lado izquierdo. Y miren lo que dice, el Eterno mora a la derecha. El corazón, en Eclesiastés 10:2 dice, el corazón del sabio, ¿dónde está? En su mano derecha. Más el corazón del necio, ¿dónde está? A Dios tú lo vas a comprender conectándote por tu lado derecho. Si tú te metes con el lado izquierdo, vas a ser necio, pero te vas a convertir en sabio y vas a entender muchas cosas que la lógica no va a entender por tu lado derecho. Juan 21:6 dice,
Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Sabes la lección? Ustedes son unos expertos. Ustedes son unos expertos pescando. Pero ahora yo no necesito eso que ustedes saben. Yo necesito que ustedes entren y abran esa capacidad de ver lo que está allá, de lo que yo le tengo allá. Ustedes tienen que hacerlo por su lado derecho. Y así ustedes van a recibir de mi bendición de lo que está allá. Ya ustedes recibieron lo que iban a dar aquí abajo. Ahora yo necesito que activen esa intuición, entiendan lo que la razón no entiende. ¿Y por dónde es? Conectando su lado derecho. En el Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Miren qué chulo. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Me encanta. Eso, yo entiendo, el Señor me dice a mí: mira, siéntate, trabaja a través de tu fe, de toda la intuición que tú tienes conmigo. Siéntate y espera. Mientras tú estés esperando en ese way, siéntate que tú vas a ver a tus enemigos. Mientras tú trabajes conmigo en esa fe, en las cosas que quizás tú quieres explicarlo con lógica y no te entiendes, en ese estado es que tú vas a ver que yo te voy a poner todo por debajo de tus pies. Dice Mateo 25:33: y pondré las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Yo soy oveja, tú eres oveja, vamos todos a la derecha. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: oigan lo que nos van a decir: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nosotros tenemos que activar esa parte derecha, y es a través de esa parte derecha que nosotros podemos tener contacto con eso que está allá. Entonces, después que nosotros vemos por qué filtro nosotros tenemos que hacer las cosas, nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo va a transformarnos de alma viviente a espíritu vivificante. Entonces ya tenemos opciones: o somos animales, ese cuerpo, o somos alma viviente, o subimos a ser espíritu vivificados, esos que tienen ese plano entero y tenemos esos cables para jumpear a otro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que entender que es tener ese espíritu vivificante, que podemos llamar, somos muy espirituales, no tiene que ver con que nosotros sepamos mucha Biblia. O sea, eso es lo que te hace, pero yo no me puedo apoyar en eso, ni que estoy en oración todo el tiempo y que hablo esas lenguas angelicales todo el tiempo. ¿Ustedes saben por qué? Porque nada me vale tener el logos, la conciencia, si yo no la aplico. Jesucristo se cansó de decirnos: de la única manera que ustedes son espirituales aquí en la tierra es accionando. Tenemos que accionar, tenemos que dar vida a otro, tenemos todo lo que hemos recibido. Por eso es cuando alguien tiene una revelación, es una responsabilidad decirla, porque si te la dieron a ti es para tú expandirla. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un espíritu vivificante. Y también no podemos ir solo de un lado. Tú no puedes decir: no, yo no me voy a abrir esa compuerta, yo soy súper espiritual. Tú tienes que conectarlo con la realidad porque tú estás aquí abajo. Hay gente que se va al Tíbet y todo eso y pasa su vida ahí. Esa vida espiritual solamente no, porque tú tienes algo, una asignación aquí abajo. Necesitas información para enganchar. Para mí, ahí yo le saco su plato aparte a los psicólogos, psiquiatras. ¿Ustedes saben por qué? Porque para mí, los psicólogos y psiquiatras que han abierto esa compuerta, que trabajan con su lado derecho e izquierdo, saben de esos planos divinos, miren, ¿por qué? Porque ellos manejan muchas cosas del plano físico, pero así saben todos los planos divinos y hacen un empalme terrible. Entonces, si son
Esos psicólogos y psiquiatras que empalman y son espirituales, tienen ese espíritu vivificante, manejan esos dos mundos muy bien. Pero esos psicólogos y esos psiquiatras que nada más tienen esa mente animal, nada que ver. Porque las soluciones me las van a dar como animales, según la palabra de Dios, sin ofender a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, yo quiero que entendamos ya, porque voy a ir recogiendo, es que nosotros tenemos que aterrizar. Todo lo que hemos hablado, nosotros tenemos que aterrizarlo y entenderlo para poder accionarlo. Nosotros tenemos una historia completa que se nos abre a través del Espíritu Santo y se nos abre a través de nuestro lado derecho, nuestra intuición. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que empezar a aplicar que las realidades que nosotros vemos simplemente son escenas que nosotros tenemos que analizarla con el ingrediente humano y con el ingrediente y los datos que nos dan actualizado y poder actuar, no reaccionar. ¿Por qué? Porque hay realidades aquí abajo que son escenas de toda la historia completa. Y hay realidades y hay escenas que hay que vivirlas, aunque nos duelan. ¿Por qué? Porque si tú no vives esa realidad o esa escena, vas a dañar la historia. ¿Y qué pasa? Es muy diferente tú poder vivir, soportar esa realidad, esa escena, sabiendo el todo que pasar en seco aquí. Y está como hobby, ¿por qué? ¿Por qué? Es muy diferente. Pero eres tú que tienes. ¿Cómo yo me hago un espíritu vivificante? Tengo que accionar, tengo que escudriñar, tengo que aprender para que se me abra ese conocimiento. Y ahí viene lo que dice Pablo, tenemos que transformarnos. Nosotros tenemos que ir de paso en paso. Y algo que nosotros tenemos que estar muy atentos, porque yo puedo aquí decir, terminamos, y yo digo, ay, loca, por favor, yo soy espíritu viviente. Yo soy espíritu viviente. No hay ninguna duda, jamás. Ya yo no me comporto como animal. El Espíritu Santo vive en mí, mora en mí. Amén, así sea. Pero vamos a escudriñar cada área de nuestra vida. Porque ustedes saben, en la Biblia nos define muy bien esa perspectiva animal y nos la desglosa bastante bien. Y eso tiene 6 y 7 se pudieran decir etapas o partes. Y yo rápidamente, que con esto es que voy a cerrar para poder hacer el Foni 1. Yo quiero que ustedes, mientras yo lo voy diciendo, nos vayamos analizando en esas partes que tenemos y que la palabra de Dios dice que son como las fasecitas de tener una perspectiva animal. Mire, dice, tenemos que, la palabra de Dios dice, miren, nosotros podemos, teniendo la perspectiva animal, podemos tener mente carnal, una mente vana, una mente corrompida, una mente entenebrecida, o una cauterizada, o una reprobada. Líbranos Dios llegar a la reprobada. ¿Qué pasa con la mente carnal? Quiero ponerle un versículo cada uno para que sepan, pero si escudriñan van a encontrar que nos la definen tal cual. Todas esas mentes están dentro de la perspectiva animal, de lo que habíamos hablado anteriormente. La mente carnal, en Romanos 8, 5, 6 nos dan referencia. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las personas con mente carnal solo piensan en disfrutar los deseos de la carne. Le gusta, le atrae demasiado el mundo.
se la pasan en Instagram viendo quién tiene, qué moda, qué no esto. Es buenísimo. A mí me encanta ver lo que moda y todo, no es que es malo, pero ¿qué prioridad tiene? ¿Qué es? ¿Qué es? Y ustedes saben lo que pasa, que cuando tú estás en esa mente carnal, tú tienes más satisfacción, te atrae más lo que te proporciona esa parte física que lo que tú puedas aprender o lo que tú entiendas que puede darte la parte espiritual. Y tienen noción de lo espiritual, pero no lo han puesto como prioridad. La mente vana, en Efesios 4:17, dice: esto pues digo y requiere en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Andar en vanidad es cuando hay personas que aquí, y supuestamente estando en la iglesia, y todos no entienden el propósito, no acaban de engrampar qué es lo que yo hago aquí, cuál es mi asignación. Están esperando como que le diga, tú vas a ser, y se lo dicen, se lo repiten a cada rato: tú eres espíritu viviente, tú tienes unos cables, ve, da vida, actúa, modela, eso, pero se sienten sin propósito. No entienden que Dios los creó con una asignación específica, con un modelaje específico, y que tienen un destino dirigido por Dios. Se sienten vacíos y por eso hay mucha frustración en su vida. Y es un vaivén. Un día estoy, un día no estoy. Eso lo cataloga la palabra de Dios como mente vana. Y si estás dentro de la mente vana, estás viendo la vida en una perspectiva animal. Mente corrompida, Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La mente corrompida son aquellos que han llegado a un nivel de carnalidad mental, superan ya a la que dijimos que es la carnal. ¿Por qué? Porque ya está corrompida. No es que la atrae, es que ya lo está poniendo en acción. Y entonces ellos llegan a un punto que no, su mente como que no sienten culpa. Eso es una mente corrompida. La entenebrecida. Esto nos ayuda para analizar nosotros y poder entender a los que están alrededor nuestro. Cuando tú entiendes en el grado que están tu prójimo, tú vas a tener más empatía, vas a tener más tolerancia, porque vas a entender más lo que está pasando. Entonces ese poder que el Señor te da, vas a poder usarlo correctamente. Entonces, la mente entenebrecida, dice Efesios 18:19, estos pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en ellos. ¿Y usted sabe lo que le pasa a esa gente ya? Que tan duro de corazón, que dice, pero este muchacho sí es duro, ya tiene la mente entenebrecida. Está en la perspectiva animal y ya tiene esa mente entenebrecida, su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron. Que ellos están entregados. Ya que no le importa, es que ya, ese es su estilo de vida. Entonces tienen una mente entenebrecida. Eso es entenebrecido, es que tienen la mente oscura, se la apagó, oscura. Entonces hay veces que ustedes ven esos muchachos y dicen, hay cosas que pasan y te mandan esos videos, no hay forma, no te van a entender porque tienen la mente entenebrecida. Y la mente cauterizada, Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Ustedes saben lo que es cauterizada? Es como cuando le ponen ese hierro y se lo pega a alguien. Eso es como que ese hierro caliente se lo pegaron en la mente y la desbarató. Y mire, es que ahí no hay nada que hacer. O sea, eso es que tú no hay forma, no hay cómo te entiendan. Y la reprobada, ahí es que duele.
Romanos 1:28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, tomó la decisión, no me importa Dios, no existe, no lo tomaron en cuenta. Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esa mente reprobada quiere decir que fue puesta a prueba por Dios. Dios primero la probó, porque ¿qué Dios tan bueno? En las otras, ustedes van a ver que nosotros tenemos la capacidad de reanimar esas mentes con nuestro ejemplo. Llega un momento en una conversación, en un ejemplo que hace ¡pum! Como decía el pastor, despiertan. Sí, despiertan. Por más que ustedes ven, así mismo como le pasó a Nabucodonosor, llegó un momento que hizo que Nabucodonosor despertó. El hijo pródigo, ¿qué pasó? Dice, él vino en sí, despertó de esa mente cauterizada que tenía, despierta. Y los que podemos despertarlo de esa mente somos los de espíritu vivificado, porque somos los únicos que tenemos los cables de jumpear. Y si usted no lo hace o yo no lo hago, cuando estemos allá arriba, usted va a tener que pedir cuenta. ¿Qué usted hizo con esos cables de jumpeo que yo le di a usted? Dígame qué usted hizo. Entonces, el problema es llegar a esa mente reprobada. Dios es tan bueno que Él ve todo, pero todavía lo aprueba como que de verdad. Déjeme ver si es de verdad que no va a despertar este tipo. Y la prueba. Y cuando Él ve que no pasó la prueba o no soportó la prueba, ya, es reprobada. Y después que una mente está reprobada por Dios, no por ti ni por mí, por Dios, lo entregó. Pero también yo quiero que analicemos todas las manifestaciones. Si en una nosotros encajamos, o si en algún momento, en una realidad, tú empiezas, ¿por qué a mí? Es que él, y yo, y tú. Fijémonos que no estemos viéndolo solamente con la perspectiva animal, porque tenemos que transformarnos. Las manifestaciones son homicidios. Yo, gracias a Dios, no he matado. ¿Qué tú haces con tu lengua? ¿Qué tú haces con tu lengua? Contiendas, aborrecedores de Dios, engañadores, maliciosos, detractores, injuriosos, soberbios. ¿En cuántas ocasiones hay veces quizás se nos ha subido esa soberbia? Altivos, inventadores de males, son los calumniadores, necios. ¿Ustedes saben cuáles son los necios? Cuando tú bajas al nivel animal, tú te vuelves un necio, porque tú estás al mismo nivel del que se supone que tú lo vas a limpiar. Desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hay veces que tenemos tanto enojo que la misericordia, miren, bye. La misericordia nunca se puede ir, por más enojada y por más razón que usted tenga, porque si no, usted baja al nivel de perspectiva animal. Entonces, ¿cómo lo hemos identificado? O cómo tú has identificado tu entorno, es muy importante. Nosotros tenemos que entender que nosotros venimos aquí, nuestro propósito es para ayudar, para darle vida a muchos. Ser espirituales es poder modelar lo que Dios nos está diciendo a momento a momento. Ser espiritual se necesita una acción, se necesita un modelo, esa es la palabra, es un modelaje día a día, independientemente que tú tienes alrededor. Ya no te puedes poner de excusa, es que ya se te explicó, él tiene la perspectiva animal, él va a ¿qué? A defender su territorio, porque hasta ahí llega su conciencia. Está de ti de que tú subas a ese hermano que tú tanto amas de nivel.
¿Por qué? Porque tú eres el responsable. A ti se te ha asignado a través del Espíritu de Dios. ¿A qué? Recibí el Espíritu de Dios. Yo soy uno con el Espíritu Santo. Mi trabajo, ver todo lo que está aquí en planos divinos. Ok, vamos a chequear junto el plan divino de mi casa, de todo. Veo la realidad, chequeo cómo está la realidad y tomo decisiones y actúo según eso. Luego que yo llene y esté actuando como es, la cosa no se queda ahí. Tengo que coger mis cables de jumper, salir, ¿a quién es que hay que jumpear hoy? Y empezar a ver todos esos carros quedados cuando hizo aguacero y empezar a jumpear. Eso es una vida espiritual. Eso es estar conectado de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad es despertar. Un prójimo no va a despertar. Hoy es así y mañana Dios hizo el milagro. ¿Ustedes saben por qué Dios hizo el milagro? Porque tú puedes decir, mira, cambió. Claro que fue el Espíritu Santo, pero te necesita a ti y a mí. Somos un equipo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer nuestro trabajo. El Espíritu Santo nos empoderó. Jesucristo nos modeló. El Espíritu Santo nos dijo, ustedes no vienen a robar, ni a matar, ni a destruir. Ustedes vienen a hacer todo lo contrario. Y lo van a poder hacer porque ustedes lo voy a convertir en espíritu viviente. Ya no son almas vivientes, son espíritus vivificados. Entonces tenemos que hacer honor a eso. Amamos al Espíritu Santo porque tenemos que trabajar en equipo con Él. Necesitamos un accionar y necesitamos un modelaje. Y no tenemos excusa. El que está al lado no tiene el mismo nivel tuyo. Entonces tú no te puedes poner a su mismo nivel. Aquí ninguno tenemos esa perspectiva animal. Nosotros somos espíritus vivificados. Señor Jesús, espero que ustedes hagan rema de todo lo que hemos conversado. Si fue un recordatorio, pues que se transforme y se actualice esta información y que con más deseo empecemos a limpiar y empecemos a bajar los diseños divinos. Tenemos que accionar, tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que juntarnos con personas que nos enseñen, que nos aporten. Lo que hemos recibido, vamos a hablarlo. Los miércoles son hermosos porque nosotros hacemos todo. Yo he aprendido tanto con esas mujeres que ustedes no se imaginan. Sus modelajes me han cambiado, me han transformado. ¿Pero por qué? Porque ellas han decidido ser espíritu vivificado. Y yo soy, mucho de mí ha sido por esas mujeres. Entonces, ellas están haciendo su trabajo. Los miércoles a veces no es fácil venir, pero ¿qué? Se necesita juntar, yo necesito escuchar, yo necesito aprender de ellas. Entonces, tenemos que juntarnos con personas al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Hay que escudriñar, hay que orar, hay que conectarse con el Señor, porque solo así el Señor activa nuestra parte derecha y empezamos a entender la verdad absoluta y podemos soportar realidades, escenas que son duras, pero si tenemos el todo como Jesucristo. Jesucristo soportó esta escena de Pilato porque él sabía la historia completa. Así es mucho más fácil, señores. Así que les exhorto que todo este logo que hemos podido compartir en el día de hoy, que el Señor lo haga rema en nuestra vida.